Hola, buenas. Pues esta es la cuarta parte y última parte de este vídeo de hipoteca fija variable con gastos derivados y vinculaciones. Aquí es cuando voy a hablar de las comisiones que son aplicables cuando queremos hacer una amortización anticipada, pero teniendo en cuenta ya la nueva ley que va a entrar en vigor este año. Esta de aquí, que el proyecto se presentó en 2017, que regula los créditos del mercado, los créditos inmobiliarios, las hipotecas, vamos. Y entonces, bueno, basándome, luego ya os enseñaré dónde viene la ley exactamente, pero primero os explicaré cómo funciona, pues los cambios que va a haber, ¿no? Entonces, lo primero, hasta la fecha había, bueno, sigue estando en vigor todavía, es una ley del 2007, tanto para tipo fijo como para tipo variable, cuando hacíamos una amortización anticipada, ya fuera total o parcial de lo que nos quedaba de préstamo, había que pagar un porcentaje en función del momento en el que lo hacíamos. Si era durante los primeros 5 años, pagábamos, bueno, y seguimos pagando un 0,5% sobre la cantidad que adelantemos. Y si es ya sexto año consecutivos, el 0,25% sobre la cantidad que adelantemos. Esta de aquí, uy va, algunos media player sin querer, es esta de aquí, un momentito, es la página 10, es esta ley del 2007, creo que la enseñé cuando expliqué esto mismo, pero para precisamente cómo están las cosas ahora, que aquí dice, para compensación por desistimiento, un 0,5% del capital amortizado anticipadamente cuando se produzca dentro de los 5 primeros años, y el 0,25 cuando se produzca en un momento posterior al indicado. Vale, eso es lo que hay hasta ahora, y sigue estando en vigor. Pero ahora con la nueva, cuando entre en vigor la nueva ley, solamente será de aplicación a las hipotecas a tipo variable. Ya a las fijas no le afectará. La forma de aplicarlo varía un poco. Lo pongo aquí. Luego lo enseñaré de todas formas. Ahí, digamos, el banco nos tendrá que dar a elegir entre dos opciones que son excluyentes entre sí, o la una o la otra, pero no se van a aplicar ambas a la vez. O bien nos acogemos a la primera, que sería si quisiéramos amortizar en un momento dentro de los primeros 5 años, pues habría que pagar un 0,25% sobre la cantidad que adelantemos, o escoger la segunda opción, que es solamente abarca los 3 primeros años y sería el 0,5%, el doble. Es decir, que si estamos en el primer caso del sexto año para adelante ya no hay que pagar nada por este concepto, y si estamos en el segundo caso a partir del cuarto año tampoco habría que pagar nada. Entonces es muy fácil, el recuadro lo he puesto aquí. Plazo de la comisión tenemos que poner o 60 o 36, expreso en meses, ¿no? 60 meses para lo de 5 años o 36 meses para lo de 3 años. Y en función de lo que pongamos, ya varía, se activa el porcentaje que corresponda, ¿no? Según, aquí lo he puesto de todas formas, el comentario en la celda del porcentaje que corresponde, según el plazo que pongamos. ¿Que tenemos puesto el plazo este 60? Pues vamos a suponer que nos vamos, un momentito, nos vamos aquí al pago número 20. Vale, pago 20. Esta columna es la de amortización parcial, la tengo puesta en rojo para que se pueda ver manualmente los importes de una hipotética amortización parcial. Vamos a meterle 15.000 euros. Y esta es la columna de amortización anticipada, que calcula ya la comisión, ¿no? Tiene aquí la fórmula en base a este recuadro, el que os he enseñado. Y nos diría, pues eso, cuánto. Si en lugar de poner 60 pongo aquí lo de 36, obviamente esto ya varía. Se ha duplicado. Lo pongo de nuevo en 60 y efectivamente pues la mitad. Suprimo aquí un momento. Vale. Es decir, que aquí se pondría manualmente el importe del dinero en el momento que queramos. Aquí tenéis el momento del mes, ¿no? Para saber si estaríamos dentro o no del periodo escogido. Pues nada, solamente esto para variables. Las fijas entonces solamente, como esta que acabo de explicar ya no es la aplicación para las fijas, pues queda que esa sigue estando en vigor la comisión por riesgo de tipo de interés, pero cambia un poquito el modo de calcularla, esa comisión. Entonces aquí el concepto es, nosotros hacemos la amortización en un momento dado, por ejemplo al cabo de 5 años, y en ese momento justo, pero
digamos, antes de descontar el dinero que estamos adelantando, pero en ese momento vemos cuánto capital nos queda antes de amortizar, ¿no? Vemos cuánto nos queda de capital pendiente por pagar, o sea, de préstamo, no de cuotas, ojo, de capital nada más. Los intereses no. Y lo comparamos con el valor de mercado del préstamo. El valor de mercado del préstamo, ¿qué significa? Significa actualizar las cuotas pendientes por pagar y compararlo con el capital pendiente. Así que esto de actualizar, como ya lo expliqué, pero por si acaso lo vuelvo a contar, que tardo poco, y explicaré todo el concepto. Tenemos 110 euros dentro de un año y queremos poner una cantidad de dinero hoy que nos rente el 5% anual para que dentro de un año nos dé 110. ¿Cuál es esa cantidad? Pues 104,76. Lo he redondeado a 2 decimales. Si en lugar de rentarnos un 5 nos renta un 10, ¿qué cantidad tendría que poner yo hoy para que dentro de un año me dé 110? Pues 100. Y si me renta un 20%, pues 91,67. Vale. Cuando yo pongo una cantidad hoy, por ejemplo esta, y digo, ¿qué cantidad tendré en el futuro si sé que me renta un 5% durante un año? Pues dentro de un año obtendré 110. A esto se le llama capitalizar, pasar de una cantidad presente a una cantidad futura, aplicándole un tipo de interés, ¿no? Pero lo que hemos hecho antes, eso de preguntar, sabiendo una cantidad futura, y preguntar qué cantidad habría que poner hoy, teniendo en cuenta el plazo y el tipo de interés, a esto se llama actualizar, es decir, obtener el valor actual. Así que estas tres cantidades son tres valores actuales distintos de esta cantidad futura en base a distintos tipos de interés. Como es obvio, cuanto mayor el tipo de interés, menor será la cantidad que haya que poner hoy para obtener una cantidad en el futuro, puesto que como nos está rindiendo más, nos hace falta poner menos. Vale. Ahora, para el ejemplo de un préstamo o de una hipoteca, aquí cuota de 500 mensual, cuota mensual, es decir, aquí no he pintado todas las cuotas, he pintado la justo en el primer año, la del mes 12, digamos, mes 24, mes 36, mes 120, y digamos que podría seguir en el tiempo, ¿vale? Es para hacer un poco con un esquema. Entonces aquí en las hipotecas pagamos mensualmente, ¿vale? Y vamos a suponer que estamos pagando 500 euros de cuota. Y yo pregunto, he cogido un interés grande, pero es para que veáis, que se vea más la diferencia de los números un poco. Yo si pongo hoy 452,60 a un tipo de interés anual del 10, pero en lugar de pagarme los intereses al cabo de un año, yo supongo que me los va a pagar mensualmente. Es decir, al cabo del primer mes recibe la parte correspondiente, proporcional al 10% anual, pero para un mes. Y esos intereses se van a reinvertir junto con esta cantidad inicial. Entonces el segundo mes la cantidad de intereses que obtenga será un poquito mayor. Y el tercer mes mayor todavía. Y así sucesivamente. Por eso le he pintado así con este efecto, con esta curva, ¿no? Que no es lineal, sino que va en progresión. Es decir, que si yo pongo 452,60 hoy y me renta un 10% anual, pero los intereses se pagan mensualmente y se van reinvirtiendo, obtendré 500 dentro de un año. Y esta cantidad será la necesaria para obtener esta cuota de 500, pero dentro de 2 años. Y esta dentro de 3. Y esta para 10 años, obviamente, con tan solo 184,70, si los tengo durante 10 años con reinversión mensual de intereses y me está rentando un 10% anual, obtendré 500 dentro de 10 años. Estos son los valores actuales de estas respectivas cuotas de 500 en el futuro. Entonces, lo de la comisión de riesgo de tipo de interés, yo sumo, lo que voy a hacer es obtener, cuando haga la amortización, ¿no? En un momento dado durante la vida del préstamo, cuando haga la amortización, por un lado voy a ver el capital pendiente que me queda en ese momento justo antes de amortizar, y lo comparo con el valor de mercado del préstamo. El valor de mercado del préstamo es la suma de las cuotas pendientes por pagar, ojo, no de las pasadas, sino de las que están por delante, por venir, el valor actual de esas cuotas, y lo comparo con el capital pendiente. Y la pregunta, ¿y a qué tipo de interés hacemos eso? Porque claro, el tipo de interés, ¿cuál cogemos? Si cogiéramos el tipo de interés de nuestra hipoteca, el valor de mercado del préstamo
coincide al pelo con el capital pendiente, puesto que el capital pendiente es el valor actual de esas cuotas que están por venir, actualizados al tipo de interés de nuestra hipoteca. Pero tenemos que escoger otro tipo de interés, un interés de referencia. Y la historia es la siguiente. Nosotros, por ejemplo, decimos, vamos a poner 10.000 euros, ¿no? Amortización anticipada. ¿En qué momento? Pues hay que expresarlo en meses. Cuando finaliza ya el quinto año. No, perdón, sí, justo el quinto año. Cuotas pendientes. Esto sería la suma. Bueno, esto lo tengo que poner en rojo, perdón. Se me ha ido porque esto hay que ponerlo manualmente. Ahora, cuotas pendientes. Justo estas son las cuotas que nos quedarían por pagar en ese momento. La suma tal cual, no valor actual, la suma al pelo. De hecho, lo vamos a comprobar. Momento 60, ¿no? Pues me voy al pago 60. Y si yo quiero hacer la amortización justo en este momento, ¿cuál es el capital pendiente? 115.688. 115.688. Que es aquí. Y la suma de las cuotas pendientes es una chorrada, porque lo que hago es coger, multiplico la cuota por el número total de pagos que tiene la hipoteca, 300. Aquí lo vemos. La cuota la multiplico por, abro paréntesis, el número total de pagos, pero le resto las cuotas que ya han pasado para precisamente ver cuánto queda. Y el valor actual del mercado el valor de mercado del préstamo, que es el valor actual de las cuotas actualizadas a un tipo de interés distinto que el de mi hipoteca, que en este caso el de mi hipoteca es el 2,5, porque si fuera el mismo tendría que dar 115.688. Este valor, bueno, aquí pongo el comentario, además lo pongo aquí, ¿no? Lo leéis un momentito si queréis. Quiero haceros reflexionar una cosa. Si el capital pendiente es esto y el valor de mercado de préstamo es esto, lo que son las dos cantidades, como bien digo, son el valor actual de nuestras cuotas, sencillamente valoradas a un tipo de interés distinto. Esta está valorado al 2,5 y este está valorado a otro, que ahora os diré cuál. Entonces, viendo a la imagen aquí, para simplificarlo, si yo el valor actual de 110 al 5% es 104 y el valor actual de 110 al 10% es 100, como este valor actual es inferior que este, es porque hay un mayor tipo de interés. Pues aquí, si el valor de mercado del préstamo, que es 102.000, es inferior al capital pendiente, ¿qué significa? Pues que está siendo valorado a un tipo de interés que es superior al de mi hipoteca, puesto que es un valor inferior. ¿Y eso en qué se traduce? Que cuando yo hago la amortización, el banco puede colocar el dinero a un tipo de interés superior al de mi hipoteca, porque ese tipo de interés que estamos usando de referencia para valorar el valor de mercado del préstamo, ese tipo de interés, se supone que es en media al que el rendimiento que le va a sacar el banco si quisiese recolocar ese dinero que le hemos adelantado. Cuando ocurre esto, que el valor de mercado del préstamo es inferior al capital pendiente, porque el tipo de interés es superior al que se está valorando, sin pegas, porque el banco precisamente puede recolocarlo y le va a generar una rentabilidad mayor. No se produce pérdida para el banco, y aquí lo pongo en la celda. Si el valor de mercado del préstamo inferior o igual a capital pendiente, la pérdida que se produce para el banco es cero. Pero si el valor de mercado del préstamo fuera superior al capital pendiente, significa que está siendo valorado a un tipo de interés inferior al de nuestra hipoteca. Se traduce en que el banco podrá recolocar el dinero a un tipo de interés pues inferior y le sacará menos partido, y por tanto se produciría una pérdida para el banco. Y la pérdida es capital pendiente menos el valor de mercado del préstamo, pero lo que hago es poner la fórmula mínimo, que me dé el valor mínimo de esta resta y cero, porque a mí solamente me interesa cuando da negativo. Si da positivo no, porque es ganancia para el banco, no es pérdida. Y esta sería la pérdida proporcional que le causaríamos al banco, teniendo en cuenta el importe del dinero que queremos amortizar. ¿Qué relación hay? Es decir, esto entre esto, la pasta que queremos adelantar con respecto al capital pendiente, que está aquí, y lo multiplicamos por la pérdida, que en este caso como la pérdida es cero va a dar cero, pero si hubiese pérdida, para saber cuál es la pérdida realmente proporcional que le estamos generando al banco. Vale. Si hay pérdida,
es cuando habrá que pagarle esa comisión por riesgo de tipo de interés al banco. Vale. Entonces, antes de ir a lo que es la comisión en sí, vamos a ver cómo se determina el tipo de interés, que ya lo expliqué en la parte 2, de 4, pero con las condiciones de la ley actual, digamos, porque esto es con la nueva ley. Para determinar el tipo de interés es lo mismo, no varía. La ley nueva con la que está por entrar en vigor y la que hay ahora, que yo sepa, determinar el tipo de interés de referencia es lo mismo. Nos vamos a Google para determinarlo. Lo explico de nuevo. Banco de España, BDE. Nos vamos. Vale, una vez que entramos en Banco de España, nos vamos a portal cliente bancario. Se me ha ido para arriba de nuevo. Portal del cliente bancario. Está yendo un poco lento, a ver si no me sé. No. A ver. Está tardando en cargar. Vale, pues una vez que entramos en esta página de portal de cliente bancario, le damos a productos y servicios bancarios. Se nos despliega todo esto y nos vamos a tipo de interés. Va curiosamente lento hoy. No sé por qué. Me he metido donde no era. A ver. Productos y servicios bancarios, tipo de interés. A lo mejor no me lo ha cogido bien. Ahora. Vale, tipos de interés, estamos aquí. Y entonces aquí tenemos explicación, ojo, de distintos tipos de interés. Y aquí las tablas correspondientes de esos tipos con unos valores, ¿no? Pues si nos fijamos aquí en el segundo, pone tabla de tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo de interés. Le damos, que es la nuestra. Vale, entonces hoy a 3 de abril que estoy haciendo el vídeo, si quisiera amortizar con una hipoteca tipo fijo, tengo que hacer lo siguiente. Lo expliqué con más detalle en la parte 2 de 4, cómo se hace este procedimiento, en base a qué norma. Es una circular del Banco de España. Bueno, primero, IRS, esto es un tipo de interés de unas operaciones que hacen entre instituciones. Pues hay que escoger, pongo aquí entre comillas, a X años. Hay que coger IRS más próximo al plazo pendiente del préstamo. Es decir, cuando hacemos la amortización vemos cuánto tiempo queda para que el préstamo finalice y cogemos el tipo de IRS más próximo que haya. En este caso, como nuestra hipoteca es a 25 años y lo hacemos al cabo de la 60ª mensualidad, o sea, al cabo de 5 años, nos quedan 20 años de préstamo. Entonces tenemos que coger el IRS más próximo a 20 años. Nos vamos aquí. Permuta de intereses. IRS es el acrónimo de Interest Rate Swap, que es una permuta de tipos de interés que hacen entre bancos y grandes instituciones. Entonces tenemos a varios plazos, como veis, y tenemos justo 20 años. Si, por ejemplo, lo hiciéramos en el momento, quedarán 18 años de plazo de préstamo, en el momento de hacer la amortización, que queden 18, pues cogemos el de 20, porque 18 está más próximo de 20, no cogemos el de 15, sino el de 20. Vale. ¿Cuál es hay que coger siempre el que esté el más reciente, el dato más reciente publicado. Estamos en 2018, febrero. Pues 1,59. Aquí está, 1,59. Listo. Ahora cogemos IRS a un año. Siempre el de un año aquí. Y en este caso es valor negativo, porque los tipos de interés a corto plazo algunos están en negativo. Menos 0,309, que lo he puesto aquí. Y ahora cogemos un tercer tipo de interés, que es el tipo de interés superior de 3 años de préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda libre. ¿Cómo se obtiene? Le damos para atrás un momentito y nos vamos aquí. De los tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. Nos vamos aquí.
Y aquí lo tenemos, tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de 3 años para adquisición de vivienda libre, del conjunto de las entidades de crédito, bueno, el resto está en blanco, y es este de aquí, febrero, 1,9. Siempre que hagamos esto hay que coger, los datos tienen que estar todos referidos al mismo mes, los 3 tipos de interés que cojamos. Si uno estuviera publicado en enero y los otros 2 en febrero, pues hay que cogerlos todos de enero, no pueden corresponder a meses distintos, tienen que estar siempre dentro de lo posible el mes más reciente, pero que correspondan los 3 al mismo mes. Pues el 1,9 lo pongo aquí. ¿Qué operación hay que hacer ahora? Primero, un diferencial. Hay que hallar un diferencial, que es una chuminada, y lo pongo aquí en el comentario. Es el tipo este a más de 3 años menos el IRS a un año, es decir, esto menos esto. Como esto es negativo, al hacer menos, lo que estamos haciendo es sumar realmente, y este sería el diferencial. Obviamente da superior porque se está sumando. Vale. Y para hallar el tipo de interés de mercado, para valorar el préstamo, lo que hacemos es el diferencial se lo añadimos al tipo de IRS, en este caso que hemos cogido el de 20 años. Y aquí ya tenemos nuestro tipo de interés. ¿Cuál es el tipo de interés de nuestra hipoteca? El 2,5. ¿Cuál es el tipo de interés de referencia de mercado según la normativa, que es una circular del Banco de España quien lo regula, del 2012? Pues tenemos este tipo de interés que es superior al de la hipoteca, y como superior, al valorar las cuotas pendientes, el valor actual que nos va a salir es menor que el capital pendiente, porque el capital pendiente es el valor actual de las cuotas valoradas al 2,5%, no al 3,799, bueno, 3,8 casi. Vale, entonces, como el valor de mercado es inferior al capital pendiente, no hay comisión. Voy a hacer una cosa, voy a ponerlo aquí, aunque esto es una fórmula, la voy a escribir aquí a cañón. Voy a poner 2,5%. Y como veis, el valor de mercado del préstamo equivale justo al capital pendiente, para que lo vierais. Y voy a poner a posta el 1%. Que este tipo de interés fuera el 1%. Entonces aquí ya tenemos pérdida. La pérdida es capital pendiente menos el valor del préstamo. Y sale negativo, obviamente. Esta sería la pérdida. Pero tenemos que hallar la pérdida proporcional que le estamos generando al banco, es decir, en proporción a la pasta que nosotros adelantamos comparándola con el capital pendiente. Es decir, la pérdida multiplicada por el importe de lo que adelantamos dividido por el capital pendiente, porque esto de aquí, este quebrado, es la relación, la proporción importe que adelantamos con el capital pendiente. Y esta sería la pérdida. Vale. Entonces, esta nueva normativa lo que dice, para saber cuánto corresponde de comisión, dice, tendremos que pagar de comisión como máximo la pérdida generada en proporción al dinero que estamos adelantando, o sea, esto, pero con un límite. Y ese límite va a variar en función del momento en el que se haga la amortización. Si se hace, como veis aquí, en un momento dentro de los 10 primeros años, será el 4% sobre el capital anticipado. Y si se hace en un momento posterior a 10 años, se aplica un 3% sobre el capital anticipado. Es decir, esta es la pérdida que generamos, la pérdida proporcional que estamos generando al banco. Y nuestra comisión es el valor de esta pérdida, pero con el límite máximo, tope, de este porcentaje o en función del momento en el que lo hagamos, sobre el importe que estemos anticipando. Como lo hacemos en el mes 60, en el quinto año, tenemos que aplicar este aquí, el 4%. Y el 4% de 10.000 es 400. Y como 400 es inferior a los 1.500, pues pagamos esto. Es decir, es muy difícil que la pérdida esté por debajo de ese porcentaje. Es bastante complicado. Pero, bueno, y de hecho ya baja, o sea, 5.000... Bueno, es que claro, va en proporción todo, pero... Ay, perdón, importe 10. Voy a poner un importe más bestia, 20.000 euros. Vamos, al 99,99% os puedo decir que la comisión realmente va a ser, si hay pérdida, si hay pérdida va a haber que coger y multiplicar en función del momento, si es antes de 10 años, 4% sobre lo que adelantamos, o el 3% si es posterior a 10 años, y nos sale aquí la comisión. Entonces, como habéis visto, así se calcularía la comisión por riesgo de tipo de interés
si generásemos una pérdida al banco. Y bueno, estos son límites topes fijados, ahora os voy a enseñar la ley donde lo pone. Imagino que los bancos se van a agarrar a esos topes y bueno, a lo mejor alguno se tira el rollo y aplica un porcentaje un poco inferior. Ya depende de la entidad. Esto está en la página 19, creo. Sí. Reembolso anticipado, artículo 21. Pues aquí dice: en los contratos de préstamo a tipo de interés variable, o sea, variable nada más, o en aquellos tramos variables de cualquier otro préstamo, se refiere a tipo mixto, las partes podrán establecer contractualmente una compensación o comisión a favor del prestamista para alguno de los siguientes supuestos que serán excluyentes entre sí. Lo que os explique en la variable. En el caso de reembolso o amortización anticipada total o parcial del préstamo durante los 5 primeros años de vigencia del contrato del préstamo, se podrá establecer una compensación a favor del prestamista. Dice que no podrá exceder del importe de la pérdida financiera. Nunca va a exceder del importe de la pérdida financiera, y además, como pone en el límite el 0,25%, y el 0,25 es una chuminada, olvidaos de lo de la pérdida, porque incluso a tipo variable, como el tipo de interés es tan pequeño, pues aquí para los 5 años el 0,25, y como os expliqué, si es durante los 3 primeros años de vigencia, el 0,5%. Y para tipo fijo, pues aquí viene explicado: en los contratos de préstamos a tipo fijo, pues si se hace durante los 10 primeros años, hay que pagarle la pérdida que le estamos generando al banco sin exceder con el límite del 4%, aquí lo pone, con el límite del 4% del capital reembolsado anticipadamente. Y el caso B, que es cuando posterior a los 10 años, con el límite del 3%. Espero no haberme embalado mucho, que a veces me embalo, no sé. Bueno, pues esto sería todo. Así que nada, espero que sea de utilidad.